Era un domingo temprano en la mañana. Mi esposo y yo nos disponíamos a hacer algunas diligencias. Como sabíamos que iba a tomar un par de horas, decidimos dejar a nuestros hijos con mi hermana. De manera que nos disponíamos a salir tanto de nuestra casa hacia donde mi hermana vivía, y en el trayecto nuestro hijo mayor se quejaba de un dolor en su estómago. Pensamos que de pronto era algo que había comido y pronto se le pasaría el dolor. Ya en nuestro regreso a recogerlos, nos dimos cuenta que el dolor había empeorado, de manera que decidimos llevar a nuestro hijo al hospital. Después de algunos exámenes, se confirmaba que mi hijo iba a necesitar una cirugía. No era algo complejo, sin embargo, tenía que ser transportado a otro hospital de niños donde recibiría una mejor atención. Gracias a Dios, esa cirugía fue con éxito y pronto estuvo en casa con nosotros. Sin embargo, al paso de las semanas, recibimos el primer, queriendo que nosotros pagáramos esa cuenta, ¿verdad? Sin duda alguna, el seguro que teníamos había cubierto gran parte de la deuda de la cirugía, pero había un residuo que nosotros debíamos de costear. En esos momentos no contábamos con ese dinero, así que decidí esperar algunas semanas. Pronto volví a recibir otra carta donde se nos volvía a recordar que teníamos que pagar esa deuda pendiente. De manera que al pasar unos días decidí llamar al hospital y hacer algún arreglo de pagos. Tan pronto marqué la línea e ingresé el número de la cuenta, noté algo muy curioso. En esa cuenta ingresada, la contestadora, que era una máquina, dijo lo siguiente: la cuenta había sido pagada. Tan pronto escuché ese mensaje, sin duda alguna creí que algo estaba ocurriendo que era mal. ¿Cómo era posible que la cuenta estuviera pagada cuando yo ni siquiera había hecho ningún pago, ni siquiera había hecho algún arreglo previo? Entonces, incrédula, decidí ir donde mi esposo y marcamos nuevamente el número telefónico y pensamos, bueno, algo escuché mal. Nuevamente, al ingresar el número de la cuenta, escuchamos el mismo mensaje: tu cuenta había sido pagada. Tal fue mi incredulidad que las palabras que dijo mi esposo únicamente me recuerdan cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Él me decía: Teresa, ¿acaso no crees en los milagros? ¿Acaso no crees que Dios envió a alguien para que pagara esa cuenta? Yo sí lo creo. ¿Tienes alguna deuda pendiente? ¿Quién va a pagar tu cuenta? ¿Saben? Todos nosotros tenemos una deuda pendiente, pero tenemos también a alguien que vino dispuesto a pagar esa deuda. ¿Sabes de quién te hablo? Estoy hablándote de Jesús. Él vino a pagar esa deuda pendiente que tenemos tú y yo por causa de nuestros pecados. En el libro Camino a Cristo, el capítulo 1, dice lo siguiente: Dios hizo al hombre perfectamente santo y feliz, y hermosa tierra, al salir de la mano del Creador, mancha de decadencia ni sombra de maldición. La transgresión de la ley de Dios, de la ley del amor, fue lo que trajo consigo dolor y muerte. Sin embargo, en medio del sufrimiento resultante del pecado, se manifiesta el amor de Dios. El Hijo de Dios descendió del cielo para revelar al Padre. Jesús dijo, describiendo su misión terrenal: Jehová me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a los ciegos recobro de vista, para poner en libertad a los oprimidos. Esta era su obra. Anduvo haciendo bien y sanando
a todos los oprimidos por Satanás. ¿Sí? Aquí vemos claramente que Jesús vino a esta tierra con un propósito. Ese propósito fue, como dice aquí, anunciar la buena nueva a los pobres, a sanar a aquellos que estaban enfermos, a dar esperanza a los oprimidos. Qué interesante ver que muchas de las veces se nos pasa por alto aquellos pequeños detalles que Dios nos presenta en la vida, que nos muestran día tras día ese amor que Él tiene para con nosotros. Mientras leía esta historia que quiero compartirte hoy, podía reflexionar claramente en lo maravilloso que Dios es con nosotros. Y te cuento, esta historia es basada en hechos reales. Y nos dice que un joven que pagaba sus estudios trabajando como vendedor ambulante sentía hambre, pero no tenía dinero para almorzar. Así que decidió vencer a la vergüenza en lugar de mendigar. Y decidió pedir de comer algo en la primera puerta que tocase. No obstante, perdió sus nervios cuando una hermosa joven le abrió la puerta. Y al no atreverse a pedirle comida, solamente pudo pedir por un vaso de agua. Ella, sin embargo, se apiadó de él y le trajo un vaso de leche. Se lo tomó tímidamente y preguntó, ¿cuánto debo? No, no debe nada, respondió ella. Mi madre nos aceptó a nunca aceptar pago por hacer un favor. Entonces, le agradezco de corazón, dijo el muchacho. Aquel joven llamado Howard Kelly se fue de aquella casa no solo sintiéndose fortalecido en su cuerpo, sino también en su fe en Dios y en la humanidad. Antes del incidente estaba pensando en rendirse y renunciar. Muchos años más tarde, aquella joven ya mayor se enfermó gravemente. Los doctores locales estaban muy preocupados y finalmente la enviaron a un hospital de una gran ciudad donde se practicaba. Allí un famoso especialista era el que trabajaba en aquella enfermedad en específico. Cuando el médico se dio cuenta del nombre de su nueva paciente y del pueblo de donde procedía, inmediatamente se levantó y fue a verla. La reconoció de inmediato. Volvió a su oficina, resuelto a hacer todo lo posible para salvar su vida. La lucha fue larga, pero la señora se salvó. Por su parte, la señora andaba muy preocupada sabiendo que el precio de su estancia en el hospital sería astronómico. Sin que ella supiese, el doctor envió órdenes que le pasaran la cuenta final. Después de examinarla, escribió un mensaje al pie y esta carta fue enviada a la señora. Cuando ella abrió ese documento con gran temor, pensando que pasaría el resto de sus días pagándola, finalmente miró. ¿Y cuál fue su asombro cuando leyó al pie de la lista de estas enormes cifras? Todo pagado por completo, con un vaso de leche. Firmado, Dr. Howard Kelly. ¿Qué les parece? Un acto tan sencillo como el simple hecho de ofrecer un vaso de leche a una persona desconocida en el momento, a alguien que no se atrevía ni siquiera a pedir un plato de comida. Pero este acto de generosidad con el tiempo tendría su recompensa. Jesús vino a ofrecerse también por ti y por mí. Él también ha mostrado un acto de generosidad para contigo y para conmigo. Él ha mostrado con su vida todo lo que estuvo dispuesto a hacer por ti y por mí. Él ha pagado tu cuenta. Y mira lo que dice aquí en Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Dios envió a su único Hijo, por ti y por mí, para que no nos perdamos. Y siguiendo en 1 de Corintios, el capítulo 6, el versículo 20 nos dice: Pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El precio que Jesús pagó por ti y por mí es un precio muy alto. Fuimos comprados con precio de sangre. Por lo tanto, es algo muy valioso. Nos da resalta tanto el precio que tenemos ante los ojos de Dios. No somos poca cosa, ¿verdad? Somos de mucha estima para Dios. En el libro de Camino a Cristo, en la página 19, nos dice: el corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo, nos ha vertido a todo el cielo en un don. ¿Qué les parece? ¿Se imaginan el amor tan grande que Dios tiene por cada uno de nosotros? Dice aquí que el corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales. Tal así de fuerte es, que es más fuerte que la muerte. Y a través de su Hijo Jesús ha vertido al cielo en un don por cada uno de nosotros. Esta es una valiosa oportunidad que tenemos nosotros. No solo de reconocer que hemos sido comprados por sangre, sino de reconocer que cuando ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, Él hará con nosotros cosas maravillosas. ¿Recuerdas el papel que te mostré donde decía pagado? Jesús ya ha pagado tu deuda. ¿Por qué vives preocupado? ¿Por qué te afliges cuando ya tu deuda ha sido pagada? Hoy es tiempo de que alces tu cabeza al cielo y mires con ojos de alegría y gratitud. Mira con una alegría profunda, agradecido o agradecida por todas las bendiciones que Dios te ha dado. Porque hoy tienes la bendita esperanza de vivir una vida llena de paz, de gozo, a pesar de las tribulaciones y situaciones difíciles que enfrentes, pero con la certeza de que tu vida fue ya pagada. Tus deudas fueron ya pagadas. Así que vive una vida alegre, confiando siempre, plenamente, en que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Tu cuenta está ya pagada.